cada vez que se hace un discurso, ¿ya? La primera que es importantísimo, sobre todo porque son pocos los historiadores del arte, ¿ya? En el Perú incluso lo puedo contar con los dedos y se los puedo mencionar con relación a historiadores del arte sobre la colonia en el Perú. Uno, el más antiguo, es Francisco Stasi, ¿no? Francisco Stani, Ricardo Stavridis, algo Marta Barriga, Bernales, Lavalle, Teresa Gisbert, Ballesteros, y me faltarán dos más, pues Ricardo Kosunokis, Eduardo Bufarden, y no hay más. Entonces, es importante que en el discurso citen o digan de quién es esta descripción, ¿ya? Ese es en todos los grupos, ¿ya? Es decir, según Stasny, según Ballesteros, según Bufarden, ese es un aspecto que no he visto. Es como si fuera que todo lo dijeran y ustedes todo lo analizan, y no es posible, ¿ya? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer en todo tipo de exposición es citar, sobre todo ustedes como archiveros que tienen que garantizar el sentido de la propiedad intelectual, ¿no? Una de las cosas que es el archivo casualmente es archivar, sea la memoria histórica, quién lo dijo, quién lo estableció, y sobre todo contemporáneamente eso es muy usado. Antiguamente, en la época de Luis Alberto Sánchez, en el principio del siglo XX, los historiadores escribían, e incluso no ponían la fuente. O por lo menos ponen o citan, o ponen al final de cada párrafo y cada descripción, ponen la fuente, el autor, el año y la página donde obtienen la información. Entonces, eso es algo que deben siempre cumplir como archiveros, la consignación del autor, ¿ya? Esto es un aspecto que ustedes deben guardar, y tener así como una conducta importante de cada vez que vean un escrito, poner la fuente. Porque finalmente lo que hacemos los investigadores buscando el archivo es poner la fuente donde hemos obtenido la información, si no, no se valida. Nosotros vamos al archivo para confirmar cosas y poner la fuente. Entonces, todo discurso que ustedes hagan, todos siempre tienen que pedir según el autor, según en la página tal, se refieren, aunque luego parafraseen, ¿no? Aunque no lo digan textualmente como lo dice el autor, pero también, aunque parafraseen, también es importante poner la fuente. ¿De acuerdo conmigo o no en ese sentido? Pasamos al segundo punto, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya, el segundo punto. Un poco la historia del arte es que el objeto es documento histórico, ¿ya? El objeto es el que te va a decir la información histórica. La historia del arte es como que el arte es parte de un archivo, y el archivo se convierte el arte se convierte parte, y también lo hemos conseguido hasta en cuando hemos visto el arte medieval, hemos visto, por ejemplo, los iluminaciones, las miniaturas, los grabados,
hemos encontrado en el papel que hay grabado. Pero la obra de arte en sí, como hemos visto en el manierismo, luego el barroco y posteriormente, es un objeto. Entonces, cuando nosotros describimos, no es poner una obra y hacer un listado de características, que tiene encarnación, que tiene una pilastra, que tiene tiene concepto paisajista, tiene el color, el manierismo, tiene los claroscuros del barroco, sino no dar un listado de características, sino cómo estos conceptos se aplican en la obra. Cómo esta relación entre todas estas características que ustedes dicen se aplican en la obra. Ese es el punto también importante. Quien te va a dar la información histórica, como un archivo histórico, es el propio manifestación artística. Cuando se presentaban las caricaturas, nos dieron una información artística en los notarios. Nos dieron que había un grupo que se rebelaba ante la dictadura de los notarios oficiales. Y por eso hacían caricatura de este personaje, burlándose de su forma de vestir, de ser un zángano en el trabajo. Se burlaban a través de la caricatura. Y la caricatura nos da una información. Guamán, Poma y Ayala no solamente se puede leer por el texto de lo que dice, sino por sus dibujos. También se puede entender la protesta de él, la denuncia de él. Es otro discurso aparte. Entonces, cada vez que hagan cualquier documentación, estimados alumnos, háganlo a partir del propio objeto, ¿ya? Describiéndolo al no poniendo, que no está mal, una serie de características interesantes que han recogido, que estas a su vez, primero, si yo veo claroscuro, si yo veo encarnación, si yo veo pilastra, si yo veo esgrafiado, yo veo estofado, yo veo varias técnicas que ustedes impostran, todo estas técnicas que ustedes mencionan, estas apreciaciones artísticas en la misma obra. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es, esos son los dos aspectos fundamentales que he visto, ¿no? La bibliografía y abordar diferente su discurso. Que la obra misma me dé información y no llenar de características que luego no voy a explicar en la propia obra. Eso no quiere decir que no hayan recogido. Por favor, no vayan a sentirse mal por estas críticas puntuales que le estoy haciendo, ¿ya? Es natural que encuentren información en Google o información en libros que lamentablemente no enseñan a mirar al espectador, no enseñan a ver que el objeto artístico es una información histórica, como un papel que se escribe igual. Sí, el tercer aspecto no tiene que ver, tiene que ver más que una recomendación, sugerencias, porque no es malo que ustedes escojan y vean los libros que existen, sino una especie de evaluar cómo son los autores, ¿no? Los autores hablan sobre características, si es barroco, ¿no? Si es barroco, la característica del barroco, que el barroco tiene claroscuro, tiene movimiento, tiene algunos tienen encarnaciones, tiene escorzos, tiene pero se olvidan de algunos aspectos fundamentales, ¿no? Esa es una crítica
el arte por el arte. Cuando la forma como hemos abordado nosotros el arte acá es más histórico, o sea, teniendo en cuenta la parte de la historia social del arte. Esto significa que decir, por ejemplo, por qué hay en el barroco peruano este renacimiento andino, no solamente decirlo, que dice, existe un barroco de renacimiento andino, ¿no? Y esto se debe sobre todo cuando los Borbones desconocen a la dinastía de los caciques, ¿no? Es decir, estas categorías, detrás de esa categoría que ustedes dicen, por ejemplo, en el barroco peruano se da el renacimiento andino. ¿Qué significa renacer valores, pues, de la cultura de Inca, de los antepasados incas? Hay los retratos de vestimenta con Maizcaizpacha, con tocapus en el Cusco, ¿no? Hay visto la obra de San Pedro, Cristo, el Niño Jesús Huanca, que está todavía en la iglesia de San Pedro de Lima. Es decir, digamos, una especie de acción, puede decir, mirar su pasado pretérico, ¿no? Su gran pasado, descubrir y a partir de eso hacer un discurso de identidad. Entonces es otra cosa. También categorías sobre mestizo, ¿no? Un poco, si somos archiveros, estamos vinculados más a la historia, tenemos que ver pues, qué significa mestizo, ¿no? Algunos dicen que no es mestizo, algunos dicen que es provinciano, algunos dicen que es subsidiario, algunos dicen que son un arte español que se extiende acá en España, otros dicen que es un arte casualmente mestizo. Es decir, no es que tomen todo, sino de que cada vez que tomen una categoría, lo definan muy bien. Por ejemplo, quienes definen el carácter mestizo es sobre todo Teresa Gisbert, ¿no? Que es la unión entre lo indígena y lo español. Arguedas también habla sobre el arte mestizo, ¿no? La aportación del mundo andino con el español es la fusión. Pero cuando se refiere a la gente andina, se refiere simplemente a la gente que vive en la parte del centro del Perú. Sin embargo, hay aportes. En todo este arte se está cuestionando esto de que se hable de mestizos solamente del andino y el español, que hay otras culturas que pueden ser afroperuanas que han participado también en todo lo que es la pintura peruana. Digamos que es un concepto muy racista de hablar de raza india y raza española, ¿no? Cuando las combinaciones incluso que ha habido de gente que ha venido de familia, de muchas aportaciones culturales, étnicas de varios. El Perú en sí mismo es muy variado, ¿no? Algunos podrían criticar ese aspecto. Y bueno, eso es, y tener bien en claro, eso sí, que eso sí lo voy a explicar yo, es que a veces cuando mencionan la influencia, ¿no? La influencia, por ejemplo, manierista en la escuela, en el barroco peruano, ¿no? El manierismo, hasta el renacentismo que han mencionado, decirlo en la misma obra. Todos deben estar claros que en la dinastía de los Habsburgos, el siglo XVI, vino con las órdenes religiosas.
y no pueden desvincular a los jesuitas en el Perú con relación al arte manierista. El problema es que muy pocos historiadores hacen eso, solamente es de sugerencias, le digo, eso no es un reclamo, es como llamando la atención de cómo, por ejemplo, ustedes cuando utilizan el manierismo y el barroco, inmediatamente recurren a la fuente europea. No es malo, pero lo principal es que ya han visto el siglo XVI, ¿ya? Han visto el siglo XVI, tienen que necesariamente referirse a la presencia jesuítica en el Perú. La dinastía de los Borbones que trajeron las órdenes religiosas y el espíritu renacentista difundiendo el arte, sobre todo del que venía desde el papado, ¿no? Eso es importante. Ya en el siglo XVII tienen que mencionar los aspectos teológicos. Siempre cuando yo le estaba hablando los aspectos teológicos, cómo se implementan acá en el Perú, ¿no? Cómo llegan todo un mercado a partir del Concilio de Trento. Cómo las ideas teológicas es que han visto Dios ya no es un Apolo, Dios es famélico, ojos sanguinolientos, boca cerrada, costillas, la representación post-mortis, el pensamiento barroco de la piedad, el pensamiento barroco del acto procesional, el espectáculo, el show, y lo tienen que decir a partir de la propia obra. ¿Ya? Y eso tenemos a Zurbarán, la idea del misticismo, esos claros oscuros, esta cuestión del misticismo de los mártires religiosos y de los ejercicios espirituales. Tienen que describir cada elemento. No basta decir el barroco, el Zurbarán se caracterizó que está muy bien, pero siempre relacionándolo con la obra y contextualizando que acá se quiso implementar el pensamiento barroco en el Perú a través de estos artistas como Zurbarán, ¿no? Y también el comercio de Rubens. ¿Qué temas había? El tema mariano, el tema de la vida de Jesús, eso es lo fundamental. Y cuando llegamos, mire, siglo XVI, el manierismo, siglo XVII, todavía estamos en la dinastía de los Habsburgo, pero con una fuerza mayor, que son el Concilio de Trento, el Concilio Limense, que da un carácter dramático, que le da un carácter incluso lo que escenográfico, toma las calles en los actos procesionales, los claros oscuros se hacen piadosos para llegar que la gente se identifique con la obra. Y luego llega el barroco peruano y a unos cuestionan si es un barroco peruano o es un arte peruano del siglo XVII y XVIII. Porque mientras los arcángeles, arcabuceros en Europa se hacían con las escafandras, con la indumentaria medieval, acá se hizo algo contemporáneo. Es como poner un ángel como si fuera un Rambo, con su tremendo, que no tendría una espadita, tendría un escopetón, ¿no? El ángel arcabucero es un personaje pues, con la indumentaria más contemporánea que existe. Entonces se produce una especie de trastocamiento, tergiversación, resemantización, y estas características de darle vuelta
mientras que el barroco es un barroco de personajes que salen en primer plano. Acá el barroco peruano, en general quiteño y limeño, se vuelve más paisajista. Mientras que el barroco propiamente cuando europeo es fundamental, patético, dramático. Acá hay escenas de barroco, sí, escenas bíblicos, escenas partes, pero tiene un candor y una inocencia su relación con la naturaleza. Profesor, disculpe que le interrumpa, pero aún no ha pasado lista. Muy bien, voy a pasar lista. Y así termino, ¿ya? Es decir, hay muchos aspectos que vamos a mencionar y vamos a... Pero dos recomendaciones. Lo último, las terceras y las... Después de la tercera, eso no les exijo, pero la primera y la segunda sí les exijo. Que pongan las fuentes. La fuente bibliográfica dentro del discurso. Y el segundo, sí les exijo en el futuro que hagan sus trabajos, es que cada vez que describan cualquier elemento, lo hagan a partir de la obra. Vamos a ver a la asistencia, ¿ya? ¡Ay! ¿Qué pasó? Aguirre. Profesor presente, buenas noches. Aguirre, disculpe que diga solamente el apellido, ¿ya? Porque vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? ¿Ya? Aguirre, presente, ¿no? Agurto. Presente, profesor. Buenas, ¿cómo estás? Anchelia. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Ángeles. Profesor, buenas noches. En el caso de Melissa ya ha estado conectada, pero se ha quedado sin datos. Sí, se ha Justo quedado estaba en la sin calle. Sí, discúlpela, que le haga presente, me dijo. Ya. Estuar Aparicio. Presente, profesor. Buenas noches. Atúncar. Presente, profesor. Buenas noches. Beldi. Profesor, nuevamente, profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Un honor. A usted, mi estimado alumno.